Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales 2023 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la primera intervención de estos encuentros, Bullying y Clima Social Escolar, con Alejandro Castro Santander, especialista en gestión de la convivencia social y escolar, psicopedagogo institucional y licenciado en gestión educativa. Es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, consultor sobre políticas de convivencia escolar en Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, y autor de numerosas publicaciones sobre el tema. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Alejandro. Hemos compartido en el chat también la nota que se publicó esta semana y el canal, el enlace del canal de YouTube para que puedan volver a ver este encuentro desde mañana y también todos los otros encuentros que hemos desarrollado desde 2020. Ya tenemos aquí a Alejandro Castro Santander. Alejandro, muchas gracias. Siempre comenzamos el ciclo con vos, así que en este caso con un tema muy importante que vuelve a tomar agenda en este tiempo, que es el bullying y el clima social escolar. Bienvenido, Alejandro, y todo tuyo este tiempo. Bueno, gracias por la nueva invitación, Alejandro. Y sí, un poco sé que muchos han pedido seguir hablando del tema bullying. Uno por ahí dice, parece que hubiéramos hablado ya demasiado sobre el tema. Sin embargo, me vino muy bien que me propusieras hablar sobre el tema del acoso entre escolares, porque justo venía de un evento en donde se suponía que íbamos a tratar de buscar puntos de encuentro sobre la problemática del bullying, y me encontré como si estuviéramos en los 90, por no decir un poco más atrás todavía, ¿no? Para los que no están familiarizados con la problemática del acoso en pares, el bullying cumple prácticamente desde los inicios, cuando empieza Noruego Olvers en 1973, así que estaría cumpliendo 50 años desde la investigación. Más allá que lo fuerte de la investigación fue alrededor, yo diría, de los 90, ¿no? Donde realmente fue despegando y donde se hicieron eventos importantes para tocar la problemática, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Les decía, de por ahí, hasta diría yo, un desencuentro, ¿no? Pensando que íbamos a encontrar ya ciertos consensos en relación al tema del bullying. Bueno, nos encontramos con que parece que estuviéramos empezando de cero. Y mucho más preocupante cuando por ahí el evento tiene que ver con responsables de políticas públicas en general y educativas en general. Tenemos un problema, porque no quiero dedicarle mucho tiempo a esto que vivencié, ¿no? Que me pasó, en donde cuando temas que tienen que ver con la investigación, temas que tienen que ver ya a esta altura cada vez más con la evidencia, son atravesados por ahí por ideologías y son atravesados también por opiniones. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho a opinar, pero cada vez sobre estos temas, como otros tantos, necesitamos tener opiniones fundadas, ¿no? No son solamente deseos, voluntarismo, sino que, bueno, hay que fundamentarlo, evidentemente, para poder luego tomar medidas que impacten, ¿no? Esta es la idea. Así que, bueno, un poco siempre yo insisto en esto, ¿no? De lo que está abajo ahí, el observatorio de la convivencia escolar, que es un poco el observatorio a través del cual venimos estudiando todos estos temas desde el 2006, junto a la Cátedra UNESCO Juventud, Educación y Sociedad, que está en Brasil, y junto a otros observatorios, ¿no? Este es un trabajo que viene ya desde fines de los 90, 1998, cuando se crea el Observatorio Europeo, y luego, bueno, fue cambiando, fue mejorando, fue alcanzando alianzas con otros a través del mundo. Bueno, no quiere decir que siempre estemos de acuerdo, pero lo que tratamos de hacer es encontrarle
una respuesta, ¿no?, al fenómeno de la violencia en general, y en este caso el tema que tratamos, que es el bullying en particular. Esto que les estoy mostrando ahora es el próximo evento, sería el noveno, la novena conferencia mundial sobre violencia en la escuela, que va a ser en Sevilla, entre el 2 y el 4 de octubre, que es esta seguidilla, ¿no?, que viene cada 3, 4 años, desde el 2001, cuando se hizo en París, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra versión, la cuarta conferencia mundial sobre violencia en las escuelas acá en Mendoza, después pasó a Chile, a Perú, a México, bueno, y ahora vuelve a Europa. Lo que se trata es de esto, ¿no? ¿Qué vamos aprendiendo? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido ya después de medio siglo de estar investigando sobre la problemática bullying, la problemática del acoso entre los estudiantes, un término que sabemos que se ha utilizado muy mal, ¿no? Se ha generalizado como si fuera un sinónimo de acoso, y sabemos que es un tipo de acoso que está circunscripto a la dinámica de los estudiantes. Bueno, y luego la otra versión que aparece ya hace más de una década, que tiene que ver con el ciberbullying, que es a partir de la utilización de otros dispositivos y de Internet, ¿no? Y sobre todo agudizado por las redes sociales. Así que bueno, el que ha juntado en este tiempo, ha juntado dólares y euros, por ahí puede ir. Yo formo parte del comité científico, pero no puedo ir, ¿no? Porque me pagaban todo menos el pasaje, así que bueno, lo voy a seguir virtualmente. Otra fecha también importante para seguir, donde uno sigue notando que se habla de el 2 de mayo como Día Internacional del Bullying. Ya se van a hacer casi 4 años que Naciones Unidas y UNESCO insisten, ¿no?, en que hay una nueva fecha, que es va a ser este año el 4 de noviembre del 2023. ¿Por qué? Porque es el primer jueves de noviembre, ¿no? Para hablar sobre qué, justamente las violencias en la escuela, el bullying y el ciberbullying. He mencionado en otra oportunidad por qué se trató de cambiar la fecha, porque la que estaba tenía más que ver con una ONG que la había creado a nivel particular, el día que había sido creada esa ONG, entonces, bueno, se consideraba que no era representativa o no tenía una mirada realmente internacional, ¿no? Entonces, bueno, esta fue un poco la insistencia que veníamos teniendo hace varios años hasta que se concretó, ¿no? Otro tema también que quería contarles, ya desde fines del año pasado, veníamos insistiendo con un grupo de organizaciones en la necesidad de ver si podíamos crear una alianza, que después de algunas conversaciones terminó siendo una alianza anti-bullying argentina. Algunos hablábamos que por poner el término convivencia, pero bueno, la mayoría justamente tenía ya el nombre de bullying, así que lo respetamos. El Observatorio de la Convivencia Escolar, que me toca dirigir, la Comunidad Anti-Bullying Argentina, Hablemos de Bullying, de Santa Fe, el equipo ABA, Anti-Bullying Argentina, Vínculos sin Bullying, Si nos reímos todos, para que se vea lo diverso que somos. Si nos reímos todos, por ejemplo, tienen una película que ellos pasan en los colegios y luego viene toda la discusión, el debate, el desarrollo de la problemática del acoso, ¿no? Y fuimos apoyados en su momento por el Observatorio de Familias y Juventudes, que está en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto un poco también quisimos dar ejemplo de que podíamos trabajar juntos, ¿no? Armar una coalición donde se podía trabajar juntos un problema que no era un tema que se iba a resolver a nivel de voluntades, ¿no?, por ahí un poco desparramadas, sino que era importante que si estábamos trabajando en estos temas, viéramos cómo podíamos hacer para ponerle más fuerza, ¿no?, a todo esto. Al principio no sabíamos qué iba a pasar, pero realmente se armó un grupo muy interesante donde todos aportan.
todos aportan, algunos tienen por ahí la facilidad de trabajar más a través de los medios, otros a través de conferencias, cada uno tiene su fortaleza, pero que quisimos dar un ejemplo, ¿no? Con esto. Como siempre, lo importante, insistimos en esta imagen, es ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo. El tema es que la conclusión que uno va llegando que cuesta mucho, realmente cuesta mucho. Cada uno quiere imponer por ahí su voluntad en esto y nos olvidamos quiénes son los destinatarios de esta tarea, ¿no? En primer lugar son los estudiantes y junto con los estudiantes toda una comunidad educativa, porque en definitiva lo que afecta el fenómeno de la violencia en general y del bullying en particular es el clima general de las instituciones y sobre todo a través del clima social escolar. Esto es un poco para ver un poco con lo que nos encontramos, ¿no? A veces las distintas miradas, por eso insistimos tanto en la evidencia, ¿no? Esto es algo que me pasa a mí también, ¿no? Con algunos vecinos, con los jacarandá que tenemos en las veredas, ¿no? Están los que los disfrutan y están los que lo odian, ¿no? Entonces son las distintas maneras de mirar, por ejemplo, un mismo hecho, en este caso un árbol, ¿no? O sea, es complejo, realmente es complejo porque lo seguimos encontrando en temas tan puntuales, ¿no? Como esto, lo que hace a qué decisiones vamos a tomar en relación a la convivencia en general, hablemos ahora en positivo, ¿no? La buena convivencia en general. Esta es una frase que también yo vengo reiterando mucho porque no me da la oportunidad de que la cambiemos en algún momento, ¿no? Esto de que el nivel de violencia que registra nuestro continente equivale a destruir gran parte del capital humano que los sistemas educativos construyen todos los días. Esto ya se decía en el 2000 y lo seguimos reiterando. La violencia en general, la violencia social, boicotea toda la tarea educativa. Esta frase a la que en general, ¿no? Está hablando de Latinoamérica, le tenemos que agregar lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, lo que dicen los organismos internacionales. Latinoamérica es la región más violenta del mundo. En ese contexto tan amplio están nuestras escuelas, ¿no? Están nuestras familias, se manejan los medios de comunicación. La vida cotidiana se da en ese gran clima, ¿no? Que es social y que todavía no es el microclima social de la escuela, pero que evidentemente se ve boicoteada cualquier tarea que realicemos en nuestras instituciones educativas por este otro marco más amplio. Yo empezaba la nota que citaba Alejandro en el diario Los Andes, con una frase de Éric de Barbier. Éric de Barbier fue, hasta hace no mucho, el presidente del observatorio primero, fue europeo de la violencia escolar, que se crea en el año 1998, y en el año 2008 luego se convierte en Observatorio Internacional de la Violencia Escolar. Éric de Barbier, viendo un poco los últimos trabajos que había hecho, quise ponerlo para actualizar su línea de pensamiento, porque también le preguntaban nuevamente sobre el fenómeno bullying. Y miren lo que decía, ¿no? Hace una semana. Me gustaría enfatizar un hecho esencial sobre la forma en que ocurre el bullying entre pares en la escuela, como en las redes sociales, ¿no? Ahí refiriéndose al ciberbullying. La mayoría de las veces es un fenómeno grupal donde una víctima es de alguna manera designada o elegida, ¿no? Por un grupo de afinidad como un no nosotros, no de mi barrio ni de mi origen, ni demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado estudioso, demasiado raro o extranjero. Porque acá va a surgir, porque lo vamos a poner también junto a la última investigación, ¿no? que hemos hecho a partir, tomando los datos de las pruebas Aprender 2019, el tema de la discriminación, el tema de la exclusión, así como se habla, a veces con mucha soltura, ¿no? sobre
que nuestras escuelas son inclusivas, se olvidan de que más allá de la política inclusiva está la vida, la relación que establecen los estudiantes también, que pueden excluir. Ellos pueden excluir. Puede haber toda una intención desde la política educativa de que exista realmente o efectivamente inclusión, pero luego la dinámica de los estudiantes está diciendo otra cosa que lo que enseguida vamos a ver. Preguntaban, yo tengo acá muchas de las preguntas, ¿no? Donde he ido ordenando un poco las imágenes, ¿no? Una de las preguntas era sobre las investigaciones, ¿no? Decía, ¿aumentaron los casos de bullying a nivel nacional? Bueno, tenemos un problema con la investigación concreta, ¿no? Del fenómeno bullying. ¿Por qué? Porque no se investiga, o cuando se investiga se utilizan distintos instrumentos para medirla, entonces es difícil luego hacer comparaciones. Pero yo les muestro ahora uno hecho por un equipo de salud, ¿eh? No tiene nada que ver directamente con la educación. No es uno de los últimos que yo pude conseguir, porque después les voy a hacer una propuesta también para que tengamos nuestros datos, también datos de Mendoza y datos de Argentina. No, fíjense esto, ¿no? Tomada una muestra, ¿no? Una muestra interesante de 4.000 y tantos alumnos. Ahí aparecen quiénes son los neutrales, quiénes son los agredidos, quiénes son los agresores y quién es la figura mixta, ¿no? Que llamamos que es agresor, pero también es víctima, ¿no? Para que ustedes vean, los neutrales son el 75%. O sea, se sigue dando esto de, para muchos, 1/3 o menos de 1/3, que son los alumnos que muchas veces están involucrados. Acá no estamos hablando de bullying, necesariamente, sino de violencia. Sufren situaciones de violencia y según cómo esté construido ese instrumento, bueno, cuando esto se reitera mucho en el tiempo, sabemos que estamos hablando de bullying, no de acoso. Recordar siempre que cuando hablamos de convivencia en las instituciones educativas no hablamos solamente de violencia, sino también nos estamos refiriendo a la indisciplina, ¿no? A la transgresión a la norma. Esto lo decimos porque muchas veces se habla solamente como que el único recurso que tienen algunas instituciones es o está relacionado con la construcción de la norma, la construcción de la normativa, de la convivencia o de la disciplina. Entonces nosotros decimos, son dos cosas que tenemos que tener en nuestras escuelas, tenemos que tener en cuenta, pero una cosa es la construcción de la norma y otra cosa son las medidas de prevención e intervención cuando hay daño, que en definitiva a eso nos referimos con la violencia. Esto lo hemos visto en otras oportunidades, yo lo reitero, porque no cambian, estas son las cosas que decimos, van pasando las décadas y seguimos hablando de muchas de estas cosas del marco teórico. De lo que más se habla, a veces dentro de las escuelas, hace referencia al acoso entre escolares, el bullying, luego la violencia esporádica, la indisciplina y el conflicto, e insistimos en que esto es así. En realidad, de lo que más deberíamos hablar es del conflicto, porque es lo que más se da, pero claro, como no tiene las características de la violencia, no estamos hablando de daño, sino estamos hablando de desencuentro. Entonces este desencuentro dentro de una simetría parecería que no debemos ocuparnos, ¿no? No es algo que nos preocupe tanto. Sin embargo, es el germen, el origen de luego lo que va a distorsionar el clima social escolar. Entonces tenemos situaciones de indisciplina que si tenemos construidas bien las normas de convivencia, van a aparecer, se van a reiterar muchas veces. Luego la violencia esporádica, que muchos no la miran porque no es bullying, pasó una vez, que sea la última vez, y luego tenemos el acoso. Entonces, ahí arriba yo hablo del bullying, no vamos a hablar hoy del acoso entre los adultos en el ámbito del trabajo, pero deberíamos ponerlo, ¿no? Tanto el bullying entre los estudiantes como el mobbing o acoso laboral o acoso moral, como bien dice Marie-France Irigoyen. Todo esto que estoy mostrando es lo que distorsiona la vida de las escuelas, distorsiona la convivencia, distorsiona el clima social. Hemos dicho muchas veces, y esto consideramos que es muy importante, algunos todavía no alcanzan a verlo, pero
son en general conductas aprendidas, ¿no? Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, específicamente, podemos hablar también de que en general es una conducta aprendida en distintos contextos, en distintos ámbitos. Y siempre hemos dicho también que afortunadamente, al no formar parte de la naturaleza humana la violencia, sino ser una conducta aprendida, también se puede desaprender. Más todavía, se puede prevenir, se puede intervenir de manera muy eficaz y también se puede desaprender, que siempre es un camino mucho más largo, ¿no? Este es el modelo que sugiere ya, e insistió mucho en su momento en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, ahí en el 2002, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden encontrar el texto, es un texto muy amplio, que más allá que tiene más de 20 años, tiene definiciones muy buenas en relación a la violencia, ¿no? Y tenemos en primer lugar la persona, ¿no? La persona, el individuo, en nuestro caso el estudiante. Las relaciones que establece, que están, por supuesto, la más cercana es la familia, y luego todos los otros relaciones que va estableciendo en la comunidad. El primer ámbito de socialización en la familia, pero luego va a venir la escuela, va a venir el barrio, y luego ese otro macro constructo que es la sociedad, que siempre por ahí agregamos, ¿no? Esto de los medios de comunicación, ¿no? Que parten de ahí y se meten en el ámbito de la casa. De todos estos contextos, desde donde se puede alimentar la mejor sociabilidad o la violencia, ¿no? Es muy dinámico esto todo el tiempo, el individuo es influido, pero al mismo tiempo influye con todos aquellos, ¿no? Que se encuentra en los distintos ámbitos, ¿no? Empezando por la misma familia, la escuela, el barrio, etcétera, etcétera. Estos son aprendizajes, es todo un tema, lo hemos hablado en muchas otras oportunidades, ¿no? El tema del apego, el tema del clima familiar, que luego nosotros nos encontramos con esto, ¿no? Con esta, donde la víctima termina siendo un niño que no solamente vivencia el desencuentro, ¿no? Entre sus padres o los integrantes de la familia, sino que también pasa a un lugar de aprendizaje de esas conductas que luego va a reiterar en el ámbito de las instituciones educativas, ¿no? Tanto daño como el maltrato o como vivir situaciones de violencia, pasa esto que se ha repetido mucho en los últimos tiempos, que llama los llamados de manera muy simpática, ¿no? Los padres helicópteros, ¿no? Que están siempre sobrevolando, viendo a ver cuál es la necesidad de su hijo, desde que es muy pequeño hasta que, bueno, se supone que debería ser mucho más independiente, ¿no? Creando de alguna manera en todo lo que hace a su sociabilidad, ¿no? A su contacto con otros y en la toma de decisiones, a veces como un incompetente, ¿no? Porque han estado siempre los adultos cercanos, en este caso serían los padres, ¿no? Apoyando, no solamente apoyando, sino también casi a veces hasta reemplazando en la toma de decisiones. Todo eso se confabula, ¿no? Para que luego haya realmente problemas, incapacidad para establecer buenas relaciones con los demás. Y bueno, y esto ya lo vemos en la calle, ¿no? El mal ejemplo que damos los adultos. No tenemos tiempo, ¿no? Para la cantidad de encuestas que van surgiendo en donde nos muestran justamente a los adultos, tanto varones, ¿no? Como mujeres, como malos ejemplos, ¿no? Malos ejemplos. Ahí uno ve, ¿no? La cara de los chicos sorprendidos, ¿no? De cómo se maltrata a cada uno. Uno manda a la mujer a lavar los platos, la otra lo trata de cornudo, ¿no? Al hombre, entre ellos, bueno, mostrando todo lo que no debería aprender un niño. Vemos ahí una imagen vieja, porque muchas veces nos dicen, gente grande nos dicen, pero el bullying existió siempre. En realidad lo que ha existido siempre es el maltrato, puede haber sido, ¿no? Hasta el mismo acoso. Lo que pasa es que el nombre de bullying, respetándolo desde la investigación, volvemos a decir esto, ¿no? Tiene 50 años.
Son 50 años en donde se ha ido investigando permanentemente, y bueno, y estamos tratando de seguir aprendiendo, pero son fenómenos viejos, tan viejos como la humanidad, ¿no? El otro tema que nos preocupa es ese, ¿no? El poder de contagio que tiene, cómo tratan cada uno de los estudiantes de ir acomodándose dentro del grupo, ¿no? Del grupo de iguales, del grupo de pares, y a veces hay algunos que tienen justamente esa intención de aparecer como malos, como violentos, buscan a alguien más débil para tratar de salir del círculo de la victimización, ¿no? Esto es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque el modelo de clase, el clima, ¿no?, de que vive la clase, a veces da la oportunidad para aquellos que justamente deberían enfrentar las situaciones violentas, que siempre, como mostramos, siempre hay un 70, 75, 80% de los estudiantes que terminan siendo testigos, como dice la investigación, los bystanders, ¿no? Los observadores deberían contribuir, ¿no? Deberían ayudar, deberían apoyar a aquel más débil o al que está sufriendo violencia. Sin embargo, la mayoría trata de aparecer, ¿no?, de otra manera para no ser catalogado como posible víctima, ¿no?, o elegido, como decía Eric de Barbier, elegido para ser victimizado. Acá quiero relacionar con un tema, que es el tema del riesgo suicida y el bullying, riesgo suicida o todas las otras formas, ¿no?, que tienen que ver con estigmatizaciones, que tienen que ver con también ideación suicida. En el evento que me tocó estar hubo una negación directa, como que no había ninguna relación entre suicidio y bullying. No es lo que dice la investigación. Pero sin irnos a lo que dice, a cuál es la mirada internacional, este es nuestro caso, ¿no? Nuestro triste caso de Carmen de Patagones, ¿no? Un 29, un 28 de septiembre, la noticia del 29 de septiembre, pero el 28 de septiembre del 2004, este caso de Carmen de Patagones, donde un chico llamado Rafael, pero le decíamos Junior, toma la decisión, ¿no?, de ir armado y mata a 3 compañeros, ¿no? Mata a 3 compañeros y también hiere a 5. Sigue siendo un caso paradigmático, no en Latinoamérica, no, por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Las matanzas de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a través de los school shooters, que llamamos los tiradores escolares. En este caso no, en este caso estamos hablando, es el único caso donde un estudiante mata a varios compañeros en el aula, ¿no? Hay otros casos, pero no son ni de alumnos, ni tienen que ver directamente con que haya sucedido dentro de la escuela. A partir de ahí empezamos a investigar y siempre queda eso, ¿no? ¿Por qué? Esa relación que hay entre la idea suicida y en este caso aquel que ha sufrido hostigamiento, ¿no?, que ha sufrido bullying. Esto estaba en el pupitre de Junior, ¿no? Lo más sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos, ¿no? Para muchos era un chico depresivo, un chico ansioso, un chico que tenía muy malas relaciones con sus compañeros, y bueno, y de alguna manera todo esto se confabula junto con un padre gendarme, ¿no?, que tenía a su disposición de alguna manera el arma no bien cuidada. Bueno, Junior toma la decisión, ¿no?, un día de matar a sus compañeros. Sigo asociando con el tema suicidio, ¿no? Vivimos nosotros el anteaño pasado, empezamos, ¿no?, el ciclo lectivo con el caso de este niñito de Utah, en Estados Unidos, que había tomado la decisión de quitarse la vida, 12 años, toda una historia muy triste. Empezamos el año con esta historia. Impactó mucho, ¿por qué? Porque no, era un chico que vive en una familia muy amorosa, muy contenedora, ¿no? Y la pregunta era por qué había tomado esa decisión. Ahí es donde empieza a intervenir ya cada vez más la salud mental para explicar por qué puede haber una relación entre quitarse la vida
¿no? Y el tema del acoso, el rechazo, la exclusión de los compañeros, que era lo que él vivía, ¿no? También recibió en distintas oportunidades violencia física. ¿Por qué? Porque siempre ha costado, y lo decimos, no defendemos que haya una relación directa entre el bullying y el suicidio, ¿no? O el intento de suicidio, si ustedes quieren. Pero sí sabemos que los números son importantes, o sea, no lo excluye, como de alguna manera algunos quieren hacerlo aparecer, ¿no? Lo mismo pasó, nos encontramos tristemente este año con el caso de las gemelas argentinas en Barcelona, ¿no? No quiero andar el tema, ¿no? Pero para que siempre hay una asociación, hay una idea que necesita ser estudiada en esta relación, ¿no? Entre quitarse la vida o estas violencias contra uno mismo, violencias autoinfringidas de distinto tipo, ¿no? Porque son muchas, en donde tenemos que analizar qué es lo que está pasando en la relación que establecen con el grupo de iguales, ¿no? Con el grupo de pares. Si uno no quiere entrar más en detalles, por ahí, porque en muchos casos, en el caso de las gemelas había muchas problemáticas, eran migrantes, no estaban bien incluidas en el lugar a donde estaban, etcétera, problemas económicos de los padres, etcétera. La pregunta sería, que uno tiene que hacerse forzosamente, es qué hubiera pasado si aún sufriendo todas estas problemáticas, ¿no? Distintas en niñas, qué hubiera pasado si además de todo esto ellas hubieran encontrado en su institución educativa un grupo que los hubiera contenido, un grupo que las hubiera incluido. La conclusión que nosotros llegamos por otros estudios que hemos visto es que si el grupo es contenedor, el grupo está conteniendo, lo más probable es que logre fortalecer la relación que establecen y sean grupos que esa misma contención le permitan reelaborar todas estas problemáticas que pueden estar viviendo a nivel familiar, desarraigo, ¿no? Del país a donde venía, costumbres, etc. ¿no? Fíjense las tasas de suicidio en América. Eh, Argentina está ahí, las mayores cifras tiene Uruguay, Chile, Canadá, pero fíjense Argentina, ¿no? Estamos ahí en la media, y cuando uno analiza eh, los jóvenes la cifra es mucho más alta, ¿no? O sea, los cortes que podemos hacer nosotros, generalmente entre los 15 y los 20 y tantos años, ¿no? Las cifras son mucho más altas. Miren esto, porque eh, vamos a tratar junto a unos datos que sí tenemos, a ver qué relación hay, ¿no? Entre suicidio y en este caso las autolesiones. Fíjense, en una muestra que también se hizo, ¿no? Desde el área de la salud, de 532 estudiantes, fíjense lo que ellos atribuían por qué en relación a las autolesiones, ¿no? ¿Por qué se autolesionaban? Dijeron mentiras sobre mí, fueron objetos de burla sobre la apariencia física, recibieron mensajes ofensivos por internet, ¿no? Ciberviolencia, y la ideación suicida, fíjense, ser excluido y ser objeto de burlas sobre la apariencia física, etc. ¿no? El tema de la exclusión, que ya vamos a ver cifras concretas del estudio que hicimos a partir de las pruebas de Aprender 2019. ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Cuando uno va buscando los factores asociados a la aparición de conductas suicidas, bueno, siempre lo dividimos en personal, familiar y social, pero cuando vamos al tema de lo social, vuelve a aparecer el tema de la discriminación. Bueno, abajo ustedes van a ver ahí el efecto de imitación, el efecto Werder, que esto tiene que ver con la necesidad de que los responsables de los medios de comunicación sean muy cuidadosos a la hora de hablar de suicidio y sobre todo de suicidio adolescente, ¿no? Por el poder justamente mimético que tiene, poder de imitación. Y acá estaba el estudio que yo les decía de las pruebas Aprender
2019, acá tenemos, tomamos, ¿no? Cuando se les preguntaba sobre la percepción que tenían los estudiantes sobre la convivencia o el clima social escolar, miren lo que decían, ¿no? Dentro de esta, vuelvo a esto, percepción, no que la sufrían. Discriminan por alguna característica personal o familiar, religión, nacionalidad, condición de género, discapacidad. 67.7, casi un 68% hablaba de que esto es lo que pasa, ¿no? En su institución. Discriminan por aspectos físicos 75,4%, es mucho. Estamos hablando de cifras muy altas. Amenazan o agreden a otros compañeros 54,5%. No está hablando, vuelvo a esto, ¿no? No era para mí, porque algunos nos preguntaban, esto lo hicimos con el Observatorio también de Argentinos por la Educación, algunos nos preguntaban, ¿esa es la cifra de chicos que padecen violencia? No, no, esta es la percepción que tienen, ¿no? En relación a que se amenaza o se agreden a otros compañeros. Y luego amenazan o agreden a otros compañeros por redes sociales, 47,2%. Acuérdense que estamos hablando antes de la pandemia, porque alguno puede decir, bueno, claro, no estábamos en pandemia todavía, donde sí se recurrió más a las redes sociales, ¿no? A Internet. Esto para que también, para decir que toda la investigación y nos está mostrando que se sigue dando mucha violencia cara a cara, porque algunos dicen, no, superó la ciberviolencia o el ciberbullying, superó al bullying, no, sigue siendo una cifra más chica. Acá aparece, desde la percepción de los estudiantes, aparece casi, diría, cercana al bullying presencial, pero no, las cifras son mucho más chicas en general, ¿no? Cuando dicen en relación a me agredieron o me acosan o se burlan de mí a través de las redes sociales, esto se da mucho menos, siempre es más presencial. Y acá tenemos un problema. Porque este estudio que se hizo a través de las pruebas de aprender era para los estudiantes del último año de secundaria y los directivos. Y cuando se le preguntó a los directivos sobre problemas de convivencia entre los estudiantes, el 80,2% dijeron que los problemas de convivencia era un problema menor o no era un problema. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al minimizarlo o no verlo como algo desde la gestión problemático, es muy difícil que haya políticas concretas, ¿no? O micropolíticas concretas para la gestión de la convivencia en las instituciones educativas. ¿Cómo se termina? Se termina actuando, reaccionando cuando pasa algo. Pero hablar de prevención o hablar a veces hasta de intervenciones adecuadas, ¿no? Como corresponde frente a la presencia de estos temas, lamentablemente no lo vamos a ver. No lo vamos a ver sobre todo en estos grupos de directivos, de responsables de la gestión, que no es solamente la gestión pedagógica, ¿no? Sino también la gestión del clima. Porque como hemos visto, cuando hablamos en general del clima social escolar, todos los estudios ya de los primeros, ahí los primeros años del 2000, todos los organismos internacionales, en este caso, por ejemplo, UNESCO en el 2005 ya decía, el clima social escolar, el clima de convivencia, es el factor asociado a la permanencia de los estudiantes en la escuela, el éxito en los estudios y la calidad educativa, termina siendo el mayor condicionante. Antes era uno más, hoy lamentablemente se convirtió en gran protagonista, ¿no? Este es otro de un estudio previo que hicimos en el 2020, lo presentamos ya creo en una oportunidad también a través de medios y en la educación, en donde nos dio esto, ¿no? Al menos uno de cada 4 estudiantes se siente excluido en la escuela. Cuando lo cruzamos, este tema de la exclusión, lo cruzamos con el rendimiento que tenían los estudiantes, esto era de las pruebas PISA 2018, lo cruzábamos con el rendimiento en matemática, los chicos que se sentían excluidos
puntuaban 67 puntos menos. Para la OCDE, 40 puntos significa un ciclo lectivo. O sea que habían perdido prácticamente estos chicos 1,7 años de aprendizaje. Entonces no son temas menores, sino que nos obligan a meternos realmente en todo lo que tiene que ver con la creación de climas adecuados para que se pueda dar el hecho educativo, para que el docente pueda enseñar y el alumno aprender. Esto que decíamos durante la pandemia, ¿no? Y que se insistía tanto que todos los estudiantes querían volver, ya querían, ¿no?, que se abrieran las escuelas porque querían estudiar y querían encontrarse con sus compañeros. Nosotros sabíamos que había muchos que no, ¿no? Que no querían, no tenían intenciones de retornar. ¿Por qué? Porque se sentían muy seguros en su casa, ¿no? Tenían miedo de reencontrarse con algunos que le hacían la vida difícil. Estos son los temas que nosotros decimos tenemos que corregir, tenemos que mejorar. Y luego, como pasa siempre, la gente que habla nada más, ¿no?, que es lo que decimos de este combate que tiene que hacer, por un lado, la ciencia, la evidencia, contra opiniones infundadas, ¿no?, o a veces hasta mitos, ideologías, etcétera, ¿no? Esta es una comunicadora latinoamericana que se le ocurrió, que atiende a jóvenes, a personas que llaman y piden consejo. Se le ocurrió decir a un chico que le planteaba que estaba sufriendo bullying en su escuela, se animó a decir que el bullying fortalece el carácter, que era bueno que le pasara lo que le estaba pasando, porque eso lo iba a hacer más resiliente, ¿no? Cuando nosotros sabemos que en algún caso puede llegar a pasar, ¿no?, pero en general no es lo que sucede, ¿no? Entonces, un poco esto de que hay muchas preguntas relacionadas con las estrategias, ¿no? No me quiero perder cosas, ¿no? Cuando algunos por ahí preguntan, por ejemplo, cómo evitarlo, bueno, es un poco lo que vamos a ver ahora, cómo nos organizamos, cómo detectarlo, lo mismo. Nosotros decimos, no hay que estar esperando que aparezca, sino que lo que tenemos que estar muy atentos para ver aquellos indicadores que me pueden ir mostrando que se puede estar dando. Tener una mirada ajustada también a las dinámicas escolares. Algún chico que puede estar sufriendo bullying, nosotros tenemos que estar mucho antes de porque los estudiantes en general nos ha dado casi en un 40% que los que sufren estas situaciones de violencia no lo comunican, ¿no? Tampoco tenemos que estar esperando que vengan los padres cuando es algo que nos está pasando en la escuela, a decirnos que su hijo la está pasando mal. Tenemos que ver cómo hacemos para que junto con la familia, también con los estudiantes, que es un poco lo que plantean algunos programas, o sea, que los estudiantes, que son la mayoría, que no están involucrados ni como víctimas, ni como victimarios, ni como agresores, ni como agredidos, son los que intervienen, ¿no?, y los que van buscando las formas de cómo hacer para cortar la dinámica de la violencia esporádica o del bullying, ¿no? Lo mismo, ¿no? Preguntas cuando hablan cómo hablar sobre bullying en los primeros grados, ¿no?, de la primaria. No necesariamente tengo que hablar, si lo plantean con el término bullying, por supuesto, pero si no, nosotros desde muy chiquito, porque también hay preguntas en relación al nivel inicial, todos estos temas los tenemos que hablar a partir de lo que hemos dicho siempre, pero lo hemos quemado lamentablemente, ¿no?, que es la educación en valores. Yo recuerdo un programa muy interesante que era a través de lo que conocemos como filosofía para niños, ¿no?, ya desde los más chiquitos, de Matthew Lipman. Esto es un trabajo de Matthew Lipman, yo creo que lleva más de 60 años, donde lo que hacía era esto, generar el pensamiento, generar la reflexión a través de cuentitos muy pequeños. Se creaba una especie como de comunidad de indagación donde los chicos iban sugiriendo cosas, analizaban lo que había pasado, la situación que estaban viendo. El otro día tuve la posibilidad de ver una estrategia que me pareció extraordinaria, donde mostraban cómo trabajaban todo el tema de emociones y sentimientos con niños muy chiquitos, ¿no?, ya de nivel inicial. ¿Cómo hacían?
ponían en una manta un bebé, una gran manta, ¿no? Un bebé con su familia. Generalmente estaba, decía el investigador, entre los 2 y los 6, 8 meses, ¿no? El bebé, y se sentaban junto con el papá y la mamá en una manta, y todos los niñitos alrededor lo que iban viendo era la interacción, y ahí iban hablando, qué veían ellos, ¿no? Esto era sobre todo ¿para qué? Para trabajar la empatía, trabajar la empatía temprano, ¿no? Reconocer y al mismo tiempo asociar conductas, ¿no? Que era lo que está pasando con la mamá, el papá, qué quería decir por ahí con determinados gestos o determinado el llanto, lo que fuera, ¿no? El reconocimiento de lo que le estaba pasando al otro. Esto parece, y esto era a través de 9 sesiones distintas, en distintos momentos, y había 27 intervenciones educativas que se hacían a través de esta experiencia. ¿Qué estaban haciendo? Los chicos estaban aprendiendo la empatía. La empatía en las dos formas, ¿no? La cognitiva y la que tiene que ver con la dimensión afectiva, ¿no? La empatía tiene, se mueve en dos ámbitos, ¿no? A veces, lamentablemente, algunos se quedan solo con la cognitiva y la utilizan para hacer daño, ¿no? Conozco al otro para, ¿no? En el caso del defraudador o el mismo psicópata, ¿no? Había otras preguntas, ¿con qué actividades lúdicas podemos prevenir el acoso escolar? Muchísimas, muchísimas, o sea, no hay concretas, sino ya van a ver después más adelante algunas propuestas que hacen los mismos docentes. Los docentes son muy creativos, no necesitan muchas veces que venga un instructivo sugiriendo cosas. Es muy bueno, de hecho están, pero yo he visto cosas que han hecho, ¿no? Desde las maestras jardineras hasta otros docentes, ¿no? Ya de primaria, inclusive también de secundario, realmente con una creatividad increíble, ¿no? Increíble, donde uno los alienta a veces a que esto lo hagan conocer, ¿no? Que lo compartan con otros, porque me parecían muy buenos, ¿no? Otra pregunta relacionada con el hostigamiento, la naturalización del hostigamiento entre los grupos, ¿no? Es uno de los problemas más graves que tenemos, justamente cuando se banaliza la violencia, se naturaliza la violencia, se transforma prácticamente en un hecho cultural dentro ¿no? de la microcultura institucional. Entonces, todo lo que pasa parece que fuera normal, ¿no? A veces hasta lamentablemente los mismos adultos, la famosa frase es esta, ¿no? Cuando se dice, bueno, son adolescentes, ¿no? Bueno, son niños, están jugando, es la forma en que se tratan. No, o sea, nosotros sabemos, lo tenemos que evitar, porque lamentablemente comienza con esta banalización, ¿no? Minimizándolo, y luego se transforma en algo cotidiano en la vida de las escuelas. Recuerden ustedes que la violencia es una conducta contagiosa. Nosotros tenemos que ponerle límites. A veces hasta se ha desacreditado esta idea, lo vi también los otros días, esta idea de hablar de tolerancia cero. ¿No? Y se nombra por ahí a alcalde de Nueva York, Giuliani, ¿no? Que hablaba de tolerancia cero. En realidad él no hablaba de tolerancia cero, él hablaba de la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué es esto? Cuando hay una ventana rota, la experiencia que dice de un edificio, si no se arregla rápido, en poco tiempo van a estar todas las ventanas rotas. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Si hay una ventana rota, hay que repararla. Si hay un problema, hay que solucionarlo. Esto es lo que quería decir. Después algunos le pusieron tolerancia cero, ¿no? Pero realmente es esto. Cuando yo veo un caso, no tengo que minimizarlo y decir tengo un caso. O bueno, no es para tanto. No, 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 hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Hay que buscar soluciones. Y si podemos hacer intervenir en las respuestas, en las soluciones a los estudiantes, mucho mejor, junto con la familia, toda la comunidad educativa se debería de alguna manera involucrar, darle valor. La violencia no tiene lugar en la escuela. La violencia boicotea absolutamente todo lo que pasa, no solamente, como ya vimos, los aprendizajes de los estudiantes, sino el desarrollo personal y social. No tenemos tiempo para hablar de estrés postraumático, no tenemos para hablar de un montón de cosas, pero sabemos que tiene un efecto directo, hace daño, y ese daño a veces dura, a veces
arruina una vida. Bueno, otro, me preocupa la violencia escrita por WhatsApp entre mis alumnos, ¿no? Dice, sabemos que escapa nuestra responsabilidad, que es totalmente de la familia. Lo hablo con mis alumnos sobre que no es un chiste, ¿no? Sino maltrato. Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Uno, la violencia, ya sea por WhatsApp, por las redes sociales, por donde sea, es lo que llamamos en general, si es reiterado, estamos hablando de ciberbullying, ¿eh? Ciberhostigamiento a través de si es reiterado, ¿no? Si es cada tanto, estamos hablando, por supuesto, de una ciberviolencia esporádica en el ámbito de los estudiantes. Ahora, por ahí esta parte donde habla de que no escapa nuestra responsabilidad, esto es real, pero también nos involucra. ¿Por qué? Porque son nuestros estudiantes. Yo lamentablemente he visto algunas gestiones que dicen, hubo un caso de ciberbullying, nosotros no tenemos nada que ver, porque seguramente fue en la casa. Puede haber sido en la casa del estudiante, puede haber sido en el parque, puede haber sido en cualquier lugar, no importa. Son nuestros estudiantes y tenemos que ver cómo hacemos para desatar ese nudo, porque hay una relación directa entre el bullying presencial y el que se da luego a nivel del recurso informático, ¿no? De sea computadoras, tablet, celular, etc. Entonces hay que ver cómo hacemos para romper esa dinámica del ciberbullying, que reitero, cuando hay ciberbullying es porque antes hay bullying. No se da el ciberbullying sin el bullying. A no ser que haya otros que quieren intervenir que ni conocen al que lo está sufriendo y se meten nada más, ¿no es cierto? Se socializan entre los grupos. Otra pregunta, ¿quiénes deberían conformar un equipo de afrontamiento de una situación de bullying? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la gestión, cómo se organiza una institución educativa. Algunos arman comisiones, no solamente por el tema del bullying, ¿no? Sino también por toda la convivencia en general. Se arman comisiones en donde hay docentes, donde hay padres, donde hay estudiantes. Lo que hay que tratar de evitar, y esto no estoy hablando en contra de los protocolos, todo lo contrario, ¿no? Los protocolos tienen que existir, pero recordar siempre que el protocolo, que es lo que me está diciendo cómo actúo frente a un caso, por ejemplo, en esto que estamos hablando, ¿no? De bullying, el protocolo es la última parte de todo un proceso en donde yo tengo que haber antes tratado de trabajar con la prevención. Reconocer indicadores, estar atento a lo que está pasando. Si me empiezan a aparecer algunos indicadores, ver cómo puedo hacer para intervenir, pero no esperar tener un caso de bullying, que en general, cuando me entero, es porque ya lleva mucho tiempo. Y no es uno, sino hay muchos, hay otros casos también, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Pero sí es bueno no hablar solamente, poner ahí en el centro, como mostrábamos antes, toda mi preocupación tiene que ver con el bullying. No, el bullying es un emergente. ¿Un emergente de qué? De conflictos mal resueltos, de indisciplinas, de transgresiones a la norma en donde no se trabajaron como corresponde. No hubo, por ejemplo, estas que me parecen muy buenas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas restaurativas, ¿no? A ver, pasó esto, a ver ahora, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para, de alguna manera, restituir una situación de justicia cuando se vulnera un derecho, etcétera? ¿No? No solamente pensar en sanción, sino también en otras medidas que sean educativas, ¿no? Y lo mismo pasa con la violencia esporádica. Cuando yo descuido todo esto, seguramente en poco tiempo me voy a encontrar con el fenómeno bullying instalado, ¿no? En una institución educativa. ¿Cómo anticipar situaciones que pueden afectar la salud mental de ambas partes? Bueno, lo mismo, ¿no? Tiene que ver con cómo hacemos para minimizar el desarrollo de la dinámica bullying. ¿Cómo hacemos para intervenir, para estar atentos, para no tomar toda la clase se ríe por algo porque se está burlando de un compañero y los docentes a veces que no están metidos en estos temas terminan a veces adhiriendo con su risa, con algún comentario a este tipo de cosas. No podemos minimizar, ni tampoco estamos diciendo exagerar, ¿no? Pero sí estar muy atentos. ¿Cómo incorporar la prevención de la violencia en el currículum? Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas con respecto a eso, pero sí decimos nosotros que lamentablemente no existe
un espacio concreto, concreto desde los tiempos, ¿no? Y los lugares que podríamos trabajar la dimensión afectiva, no tenemos lugar. Esto lo saben bien los docentes. Si es de primaria, saben que la prioridad es lengua y matemática. Si estamos en el secundario, lo mismo, ¿no es cierto? Es raro que se puedan trabajar todos estos temas, sean transversales o sean concretamente desde un currículum formativo, ¿no? Entonces nosotros decimos tenemos que repensar la mirada de la escuela con respecto a la convivencia. Ahora hablemos en positivo de nuevo, ¿no? La convivencia. ¿Mm? Y ver cómo hacemos para enfrentar esta cara que no nos gusta, esto que nos está pasando que tiene que ver con transgresión a las normas de convivencia por un lado y la violencia por el otro, ¿no? A ver si seguimos con... Esto es para que vean ustedes lo complejo, ¿no? del modelo. Cuando hablamos de clima escolar, el clima escolar es un constructo más amplio que el clima social escolar. El clima escolar tiene que ver con lo académico, normas, creencias, prácticas de la escuela, tiene que ver con aspectos físicos que tienen que ver, por ejemplo, con el hábitat educativo y tiene que ver con lo socioafectivo. Nosotros cuando estamos hablando ahora de clima social escolar, estamos haciendo referencia también a estos dos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con los sentimientos, las actitudes y la dinámica, ¿no es cierto?, ya sea de encuentro o desencuentro que pasa en la escuela. Esto es muy importante porque a veces se confunde, ¿no? Son clima escolar y clima social escolar. El clima social escolar es un aspecto más, ¿no? Acá tienen otro modelo, que son los modelos que se utilizan en salud, en seguridad, y que tienen que impactar en la forma en que gestionamos la convivencia en las escuelas. Empezamos por qué, justamente por todo lo que tiene que ver con la promoción de qué, de la buena conducta, la promoción de la buena convivencia. O sea, alguno por ahí recuerda que en algún momento hablamos de la convivialidad, esto que tiene que ver con la buena convivencia, con estar bien con el otro, relacionando convivencia y bienestar. Luego, a partir de ahí, que se crea conciencia, que se sensibiliza una comunidad educativa, hablamos de prevención. ¿Qué hacemos para que no pase? O por lo menos que se minimice el efecto que puede tener, que si no hacemos nada, por supuesto, siempre va a ser más grave, ¿no? El tema de la detección temprana, que tiene que ver con indicadores, reconocer indicadores. Tengo que plantearme qué tengo que mirar en el aula, qué tengo que mirar en los recreos, qué tengo que mirar en los baños, estar atento a qué. Todo eso hay que hacerlo. Ustedes lo saben como docentes, ¿no? Muchas veces, sobre todo se ve más en la primaria, ¿no? Que le piden a los docentes que estén muy atentos en el patio de recreo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se desatan los ánimos, ¿no? Y uno se encuentra con los docentes mirándose y charlando cara a cara. A ver, nadie dice que no hablen, pero podrían al mismo tiempo que están hablando dirigir la mirada a qué es lo que pasa, ¿no?, con los estudiantes. Porque sabemos perfectamente que se me puede quebrar uno a 2 centímetros de donde estoy yo parado. Sabemos que no es sencillo esto, pero es muy distinto porque tiene que ver con la responsabilidad civil en una institución donde están distribuidos los lugares, cada docente sabe perfectamente qué es a qué tiene que estar atento. Uno a veces se encuentra en alguna institución educativa que toca el timbre de recreo y hay una avalancha de chicos bajando las escaleras. Y uno dice, ¿cómo acá no se rompió la cabeza alguno? Y esto pasa todos los días varias veces, ¿no? Cada vez que hay un recreo. Y tampoco tener esas miradas tan originales. Me acuerdo en España haber visto una que era para reírse realmente, ¿no? Porque la conclusión que habían llegado, y lo decían para colmo como que habían descubierto algo muy importante, decían, el momento donde se produce la mayor cantidad de accidentes y de hechos de violencia es en los recreos. Solución, tenemos 3 recreos, a partir de ahora vamos a tener 2 recreos, así disminuimos las situaciones, ¿no es cierto?, tanto los accidentes como las situaciones de violencia. No, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, de muchas formas se puede, digámoslo, gestionar la convivencia, el momento de encuentro, ¿no?, que se da en distintas instancias, en distintos lugares
dentro de la institución educativa. Bueno, luego las intervenciones específicas, las referencias a los servicios especializados. ¿Cuándo? Cuando hay casos que me superan, volvemos a esto. Pasamos a veces de situaciones que podemos controlar y que podemos trabajar a otras que no, que pueden estar relacionados con temas de salud mental y pueden también estar relacionados con delito. Esto lo supera el directivo y lo supera el docente. Entonces tenemos que tener claro también cuáles son aquellos servicios que se van a poner en funcionamiento justamente para poder enfrentar esto que pasa. Bueno, lo mismo pasa con lo que llamamos la conducta preventiva, ¿no? Las formas de prevención. Hay una intervención universal, llamamos, que es a todos los estudiantes, que puede ser desde lo curricular, en donde vamos a trabajar habilidades sociales o socioafectivas, que tiene que ver también con el cuidado, que tiene que ver con muchísimas situaciones, muchos lo hemos quemado también, ¿no? Esta educación en valores, todo esto se puede perfectamente trabajar adecuado a la edad de cada uno de los estudiantes. Hay una prevención secundaria que tiene que ver con los alumnos en riesgo, que siempre se calculan entre un 10 y 20%, en donde tiene que ser ya también una intervención un poco más especializada, pero no, como no pasó algo grave, lo dejamos, no, hay que hacer algo. Y luego tenemos la intervención individual cuando hay alto riesgo, que lamentablemente es ahí donde ponemos en funcionamiento el protocolo, cuando ya pasó. Y nosotros decimos, los protocolos son muy útiles, pero lo único que termina haciendo, lamentablemente, es calmar los nervios, porque me dice cómo tengo que resolver rápido el problema, pero no cómo hago para que no pase o pase menos. Este es el modelo multinivel, lo he mostrado en otra oportunidad, pero no puedo entender una forma de prevención y de intervención si no tengo todo esto en cuenta. No es algunas cosas, todas. Algunas las haré mejor que otras, pero tengo que tenerlo siempre presente, ¿no? Es un modelo sistémico dentro, ¿no? de la misma institución. Fíjense, cosas que hacer en toda la escuela. Tengo que tener una mirada abarcativa de todas las cosas que tengo que pensar, tengo que hacer simulaciones de las cosas que me van pasando, tengo que aprender también, y esto es muy importante, aprender de cosas que me pasan. Algunas que me pasan más seguidas que otras, pero las tengo que tener presentes y luego, de alguna manera, buscarle la vuelta, cómo hacemos para que disminuya. El ejemplo de las escaleras puede ser uno. ¿Qué hacemos cuando no puedo tener a los más chiquitos arriba? Por ejemplo, ¿por qué voy a tener a los más chiquitos arriba cuando son los que más riesgo corren? Por ahí tengo que hacer cambios en la escuela. ¿Qué pasa a la entrada? ¿Qué pasa a la salida? ¿Qué pasa con los padres, que algunos se me meten a veces hasta dentro de las aulas? Todo eso lo tengo que pensar. Entonces, esto es un ejemplo rápido que se me ocurre ahora de todo lo que tiene que ser con toda la escuela. A veces tiene que ver con el aspecto de la escuela, lo que llamamos el hábitat educativo, la infraestructura, que hace también al clima escolar. La parte material sería del clima escolar. Donde, por ejemplo, no es lo mismo una escuela que tiene algún vidrio roto, está llena de grafitis y al lado tiene un baldío, que una escuela en donde la tengo pintada, la tengo arregladita. No estoy diciendo que hagamos grandes inversiones, estoy diciendo tenerla mínimamente en condiciones, que tenga buen aspecto. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que estoy dando de lo que me importa la escuela y lo que pasa dentro de la escuela. Estoy poniendo ejemplos por ahí generales, ¿no? Luego lo mismo para qué pasa en cada aula, el manejo de la sala, ¿no es cierto?, de clase o de las aulas. El apoyo individual también a los estudiantes. Pensar que hay chicos que deben ser tratados individualmente, ¿no? Tenemos que ver qué podemos hacer. Lamentablemente a veces hay escuelas que no tienen recursos. Bueno, a ver cómo podemos hacer esto. Conozco directoras, conozco directores que molestan todo el tiempo a los responsables, a los funcionarios, a los responsables de las políticas, para que les vengan a ayudar, vengan a traer lo que hay que traer, se haga lo que hay que hacer. Molestos, son bien molestos, hasta que en algún momento, de tan molestos que son, terminan a veces buscando o dando respuestas, ¿no? Los que deben
pensar antes que uno este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo el tema del apoyo familiar, ¿cuál es el lugar de la familia? ¿Eh? ¿Cómo hago para que la familia sea una parte activa dentro de la vida de la escuela, respetando roles y funciones de cada uno? No los quiero dentro de la escuela evaluando qué es lo que hace la maestra o qué hace el profesor, ¿no? Sino realmente apoyando la tarea educativa. Y fíjense que abajo aparece el entorno de la escuela. No puede ser la escuela una isla, tiene que estar dentro de un contexto que de alguna manera también apoye y cuide la escuela. De esto hay muchas experiencias, lo que se llaman las ciudades educadoras, o también esta otra mirada que se tiene, ¿no? de la ciudad de los niños, etcétera, ¿no? Cuando se va pensando la ciudad y el mismo entorno de la escuela, se va pensando desde la altura de los chicos, ¿no? O sea, lo que necesitan los chicos. Senderos seguros, por ejemplo, también, ¿no? Esto que los vecinos saben en el horario que salen de la escuela los chicos y están atentos, ¿no? Esos son senderos que ya se conocen, los padres los conocen, los chicos los conocen, en donde van y saben que hay una serie de vecinos, hay una serie de negocios que cualquier problema que tengan los van a estar atentos para cuidarlos. El ejemplo que siempre me gustó de cómo explicarle a los más chiquitos a veces el tema del bullying, o no tan chiquitos, ¿no? Sirve también para los grandes, donde le entrego una hoja, ¿no? O a alguno de los chicos, de las chicas que tengo adelante, y le digo que lo arrugue, ¿no? Lo arruga, lo deja así, y luego, acto seguido, le pido, déjalo como estaba. Y uno lo ve a este chico, esta chica lo ve tratando de ver con la mano cómo hago para plancharlo, ¿no? Para que quede bien. Hasta después de un rato termina diciendo no puedo. Y ahí es donde viene toda una reflexión sobre qué significa la burla, qué significa el hostigamiento, ¿no? El daño que produce, que no es divertido, porque hay alguno que no se divierte, que no la pasa bien, empezar a trabajar de nuevo el tema de la empatía, ponerte en el lugar del otro, etcétera, etcétera, etcétera. No son momentos de reflexión. Esta carta, a mí me encantó, ¿no? De hace unos años, donde había una chica que había escrito, ¿no? Fíjense, hola Ana, me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio. Tiene que ser de colorines y un cartel que ponga Banco de la Amistad. Para quien se sienta solo, se siente y alguien le ve sentado y le pregunta, ¿quieres jugar conmigo? Esto es la idea de una niñita de 4º grado de la primaria española, ¿no? Pero me encantó la idea, nace de ella. Hagamos un banco de la amistad, ¿para quién? Para el que está solo. ¿Estamos atentos cuando tenemos un inicio de año lectivo, de ciclo lectivo? ¿Qué pasa en el recreo los primeros días de clase? Donde nos vamos a encontrar seguramente como un montón de chicos y de chicas que están solos, parados porque no saben con quién hablar, porque no conocen a nadie y nadie se les acerca. Pensamos en si somos capaces de armar junto con los estudiantes alguna estrategia, para eso luego chicos que van a ser durante todo un año o durante varios años compañeros, compañeros de clase. Esta otra, ¿no? Que ya le he mostrado alguna vez. No debemos pelear con mis compañeros, camisa de la reconciliación. Las metemos ahí juntas a ver, cerquita, a ver cómo se tratan. Yo vi una en donde una madre quiso hacer lo mismo con los hijos y terminó mal, terminaron los dos llorando, ¿no? Bueno, a ver, probemos en la escuela, sí funciona mejor que en casa. Bueno, esta es una mirada más general. ¿Cómo podríamos pensar a través del proyecto educativo, ¿no? Reorganizar una escuela a partir de estas cosas que estamos pensando. Ustedes piensen, previo a un proyecto educativo tengo un ideario educativo. ¿Qué es un ideario educativo? Principios y valores. Tanto que hablo, ¿no es cierto?, de principios y valores, de qué hacemos, la mirada, salir un poco por ahí de la mirada dura que me puede dar el currículum. Bueno, a ver, principios y valores. Luego, ¿qué tenemos? El sistema educativo oficial, que es el que me dice lo que tengo que hacer. No puedo estar, si estoy dentro de un sistema oficial, no puedo yo hacer lo que quiera. Lo que tengo que hacer es justamente lo que me dice. Después yo pondré mi identidad, mi personalidad, mi cultura institucional, ¿no? A esa institución para diferenciarme de otras.
Y la realidad social, quiénes son mis estudiantes, quiénes son mis docentes, las familias, el entorno, que son distintos, que son distintos. Todo eso le da forma a un proyecto educativo. Un proyecto educativo que, ¿quién lo gestiona? Un directivo, pero con toda su infantería, que son los docentes. Ese proyecto educativo tiene un proyecto curricular, se desprende la dimensión curricular del país, en donde lo que vamos a hacer son acuerdos en relación a los contenidos, tiempos, formas, estrategias, metodologías, lo mismo para la evaluación. Y de ahí se va a desprender el programa de aula, la planificación del docente. O sea, los docentes no hacen lo que quieren, respetan una línea que viene y por supuesto luego le ponen su propia, su impronta personal. Acá ya estamos hablando de una micropolítica institucional relacionado con todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, pero también con lo socioafectivo, que como dijimos, el clima social escolar condiciona absolutamente lo que va a pasar en la escuela, lo que va a pasar con los aprendizajes, lo que va a pasar con el proyecto personal de vida de cada uno, cómo lo va a construir. Pero hay algo que ya en muchos lugares se están agregando, no todavía por ahí en Argentina, pero sí en muchos otros países, que es lo que llamamos estos programas institucionales de convivencia escolar, en donde yo pienso todo esto que digo, cómo hacemos para que nuestra institución esté de alguna manera rodeada de todo un clima de bienestar, donde todos se sienten bien. Acá ya no hablamos de los chicos, ya no hablamos de las chicas, estamos de los estudiantes, estamos hablando de todos. Todos se sienten bien, todos están bien, da gusto estar en esta institución. Si pasa algo, lo hablamos. No nos quejamos, sino que hay un reclamo que sigue una vía, que sigue un camino, en donde el directivo tiene su lugar para opinar. No, si quieren darle la categoría de juez, no importa, pero se tratan de resolver. Las cosas se conversan y se tratan de resolver, en definitiva. Son climas de bienestar que da gusto estar en esas instituciones. Cuando alguien extraño de un foráneo entra a esas instituciones, ¿con qué se encuentra? Pues se encuentra que hay un clima distinto, no como esas otras instituciones donde uno entra y parece que ya lo miran como sospechoso. Parece que ¿quién será este tipo? Lo miran raro, uno se siente incómodo, ¿no? Ya le da miedo, así como le da miedo a los alumnos hablar con el director, al adulto le da miedo hablar con el directivo a veces, ¿no? Entonces, vean cómo hacemos para favorecer estos climas que sabemos que en definitiva benefician absolutamente toda la dinámica y toda la tarea educativa. Y ahí abajo les pongo algo que ha surgido hace unos meses, yo lo he visto en España, ¿no? Esto que llaman el coordinador de bienestar. Hay una persona que se encarga justamente de tratar de estar muy atento a este tipo de cosas y por supuesto luego se trabaja en equipo. Miren esto. Hay gente que todavía, y esto es bastante actual, gente que todavía no termina de tener claro cómo se debe manejar el tema de la disciplina, cómo se debe el respeto a las normas, ¿no? Sino de esta manera que tiene más que ver, acá no le están pegando a nadie, pero sí están humillando a todos, ¿no? Temas que hay que volver a rever, volver a pensar cuál es el sentido de la norma. Recuerden siempre que las normas defienden valores. Si yo construyo normas de convivencia en la escuela y no tengo claro cuál es el valor que estoy defendiendo, es mejor sacarla, porque va a ser fuente de conflicto. Esta es la mirada más general y ya vamos terminando. Ya no es solamente la escuela, el bullying no es un tema de escuela. La violencia en general en las instituciones educativas no es un tema de escuela, es un tema de todos. Tiene que ver con la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes, otros auxiliares, ¿no? Que trabajan dentro de la institución, con el currículum, con la escuela, con el gobierno escolar y más externo, ¿no? Actitudes sociales, políticas, cultura, familia, economía, valores. Este es un modelo ampliado de un modelo sistémico ecológico, ¿no? O sea, si me preocupa la educación y me preocupa la escuela, somos muchos los que tenemos que estar atentos. El otro día me preguntaban, porque me habían invitado
ustedes vieron cómo es esto, ¿no? A veces de golpe, cuando tenemos elecciones cerca, de golpe la gente siempre dice, ¿y qué pasa con la educación que no hablan? Bueno, a veces de golpe todos quieren hablar de educación, pero en nuestro caso me preocupó porque parecía que el único tema del que teníamos que hablar era, en el caso de Mendoza, del ítem aula. Y nosotros sabemos que el ítem aula es un detalle, algo que hay que resolver, pero no es el problema de la educación que nosotros sabemos que tenemos que corregir. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar y no las hablamos. No tenemos la oportunidad para hablar. Los docentes no tienen la oportunidad de decir lo que piensan, lo que saben con respecto a la vida de la escuela. El directivo, lo mismo. A veces las familias no tienen tampoco intervención. Entonces, ver cómo hacemos para que la educación realmente sea considerada un valor y como es algo valioso, lo trabajamos, ¿no? Lo pensamos. Bueno, acá esto es una invitación. Con un equipo de amigos del CONICET, del Centro de Investigaciones de acá de Cuyo, y el mismo observatorio, hicimos un instrumento, un cuestionario de acoso y ciberacoso. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos juntamos a tomar un café en varias oportunidades y lo que vimos es que hay un montón de cifras que andan dando vuelta por ahí con respecto, por ejemplo, al bullying. Que van desde el 7, 8, 10%, 25% al 80%. Bueno, a ver, si hablamos de 80% de bullying o de 70 o de 50, cerremos las escuelas. ¿Por qué? Porque son demasiado peligrosas. Entonces, a ver, ¿cuál es la cifra? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es la temperatura social dentro de la escuela? ¿Qué está pasando entre los chicos? ¿Por qué? Porque lo que está pasando, en definitiva, es lo que me termina boicoteando todo el esfuerzo, toda la tarea de enseñanza que tengo como docente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue esto, ¿no? Un instrumento, se llama CASE 44, que lo estamos terminando de validar. Esto se ha presentado ya, ¿no? Casi está terminado todos los pasos que hay que hacer para su fiabilidad y validez, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar, ahí se los voy a ampliar, ¿no? Porque igualmente va a quedar ahí en el video, ¿no? Acá tienen el código. Entrando a este código, uno si es directivo o es docente y le interesa, va a dejar sus datos y luego, bueno, se van a comunicar con la institución para terminar de validarlo. La idea es hacerlo en Mendoza, pero ya tenemos de alguna manera muchas expectativas en otras provincias que también quieren no solamente participar, ¿no? Por el hecho de participar, sino conocer qué es lo que está pasando en sus escuelas, ¿no? Lo que llamamos el clima escolar, ¿no? Le va a aparecer esto cuando se metan ahí en el código, les va a aparecer esto, ¿no? Convocatoria para la participación, el CASE 44, ¿no? Validación empírica en escuela. Esto les aclaro que es para nivel secundario. Ya vamos a ver cómo podemos hacer después una adaptación para los chicos más grandes de la primaria. Y para terminar, aunque hace frío y yo estoy con un catarro bárbaro, siempre terminamos con la imagen de la pileta. Entrar a la pileta, estamos secos, venimos secos a la escuela. Si entramos a la escuela secos y salimos secos, quiere decir que no pasó nada. Nosotros decimos, entramos a la escuela y salimos secos y salimos mojados. Mojados de salir con valores, con actitudes de cuidado, de compañerismo, de amistad, de estar atentos a lo que le pasa al otro. Si somos capaces de a poco en las escuelas de convertir, de revertir el mal clima en general que tenemos, triste, ya vieron las cifras, ¿no? de los estudios anteriores, realmente a mí personalmente que intervino en el estudio me llamó muchísimo la atención los niveles de discriminación tan altos, ¿no? Por lo menos que lo que perciben los estudiantes. Bueno, si somos capaces de hacerlo desde una institución educativa, podemos cambiar esta sociedad que la pasamos criticando, pero no hacemos cosas concretas para que realmente se transforme en una comunidad donde sea vivible, donde volvamos a recuperar este otro término que quemamos, ¿no? Una comunidad de paz, donde podamos convivir en paz, estar bien.
Es un verdadero Bueno, placer escucharte y sobre todo pensaba mientras en esta cantidad de información, ¿no? De estos 50 años de investigación en bullying, ¿no? Algunas ideas valiosas que nos has dejado y bueno, de poder verlo, quienes lo puedan ver van a poderla desandar un poco mejor, pero esta idea un poco de leer este emergente y crear una comunidad de sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué abordar el bullying, pero verdaderamente otorgándole un sentido desde lo institucional para que no sea algo que quede en un papel y que verdaderamente la gente que lo pasa mal cuando está dentro de una situación sienta que tiene un interlocutor activo que puede desactivar una escena en donde las personas que estén haciéndole pasar mal algo a esa persona puedan encontrar una posibilidad de que la escuela sea el lugar donde esto se desaprenda. Ahí está el verdadero valor de la escuela, creo yo, que vos lo has trasladado perfectamente. Y bueno, el agradecimiento, por supuesto, ¿no? Y muchísimas ideas que hemos estado tomando acá, pero bueno, eh, te agradecemos, pero infinitamente. Siempre, cuando empezó la pandemia, vos fuiste el primero que nos acompañaste cuando empezamos esta modalidad sincrónico virtual, y realmente tu mirada en relación con este tema, pero también con otros temas y con la realidad educativa y con la polémica educación que tenemos hoy, hace que verdaderamente nos interpele en relación con lo que es esta cuestión del bullying, ¿no? Y pensaba sí, también en este sí. último tiempo lo que se ha sumado con el tema del género, que también en el ciberbullying suma mucho y también es bastante complejo, y que los docentes tienen que formarse y tienen que entender, pero no es solamente un tema de formación, sino que es un tema también de resonar con el otro y resonar con la diferencia, ¿no? Exacto. O sea, tienen que ocupar lugares concretos. Ese es el problema que tenemos, ¿no? La escuela es como que ha quedado encerrada en una caja hermética en donde repite, ¿no? Desde el siglo, por lo menos, desde el siglo XIX, repite, cambia, actualiza algunas cosas, pero sigue repitiendo prácticamente las mismas dinámicas sociales, ¿no? O sea, no, todo esto que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo no termina de entrar, ¿no? O si no, estas frases que decimos, estamos haciendo, ¿no? Que uno escuche, no, estamos haciendo. Los chicos no saben leer, no, pero estamos haciendo, y uno ve que no impacta, que no cambia, ¿no? ¿No? Lo mismo pasa en cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa también con algo que llevamos a todos lados y durante toda la vida, que tiene que ver con lo social, el encuentro con el otro? Nos desarrollamos, crecemos, cambiamos, mejoramos, ¿no? A través del contacto con el otro. Y estamos desencontrados, ese es el problema. Ahí escribía alguien ahí al final, ¿no? Preguntaba esto de ¿qué pasa cuando el agresor no se da cuenta que es un agresor que está agrediendo? Eso tiene que ver con la naturalización, que lamentablemente es un hecho que se está dando. Uno prende la televisión y lo único que encuentra que cómo le robaron el auto a una persona, cómo le saltaron todo, porque hoy muchos tienen cámara de seguridad y hoy estamos reiterando, repitiendo como un espectáculo las distintas formas de robo, las distintas formas de violencia, ¿no? El daño que se le hace a la gente. Y bueno, esto es lo que tenemos que cambiar. No puede ser esta la Argentina en la que estamos viviendo. Nosotros necesitamos, nos merecemos algo distinto. Y eso va a venir a través de la educación. Y como hemos dicho tantas veces, Alejandro, no esta escuela, no esta educación. Tenemos que transformarla. Seguro, totalmente de acuerdo, y sí, y es un tema como que nos atraviesa, digamos, la escuela es el receptáculo, digamos, de este De todo. panorama que afuera se va replicando, sobre todo lo pienso en los temas de violencia y de intercomunicación, ¿no? Se va replicando y bueno, y va llegando a la escuela, y lo más peligroso, creo yo, que es la naturalización, o que estos son así, los chicos son así, bueno, fue un chiste. Hay una gran responsabilidad como adultos de frenar. Los límites son necesarios, no tenemos que tenerle miedo a los límites, y sobre todo para ayudarle y acompañar a alguien a decir lo que estás haciendo no está bueno y saber por qué no está bueno, ¿no? Y sin miedo, no tener Sí. miedo a eso, porque es un tema complejo, es un tema muy complejo cuando estamos dentro de las instituciones. Acá en el chat nos dicen cambio cultural que influye en muchos aspectos. Claro, la escuela está atravesada por todos estos cambios culturales que van
a una velocidad y los cambios tecnológicos van a una super velocidad, ¿no? También es ese otro tema. Alejandro, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por estar una vez más en este inicio del ciclo de encuentros virtuales y seguiremos llamándote, por supuesto, porque hay mucho más para hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Ale. Que sigan muy bien, un abrazo a todos. Vale, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, que tenemos el próximo encuentro sobre inteligencia artificial y educación, otro tema que está muy vinculado con las tecnologías, el próximo jueves, también a partir de las 16. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao, hasta luego.